Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto nos da saludarles y que nos acompañen en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa. Este programa que se transmite a través de nuestras señales de SET Televisión, SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Saludamos esta semana con mucho gusto a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que estará con nosotros apoyándonos en de la A a la Z Puebla en Casa. Muchas gracias, Alejandra. Y recordarles que estamos en este pacto comunitario. No hay que bajar la guardia, a pesar de que, bueno, las cifras empiezan a disminuir de contagios. No hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo labor de equipo porque estos resultados se dan gracias a la participación de todos. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Hay que seguirlo haciendo, al igual que desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Mantener siempre esta sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros o 2 metros, no tocarnos la cara y utilizar el cubreboca cuando vayamos a salir de casa. Si es lavable, al regresar lo lavamos, y si es desechable, lo desechamos. No nos lo quitemos al salir de casa, y esto va a ayudar a que cada vez haya menos contagios en nuestro estado. Así que vamos a hacer esta labor de equipo. Me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Y siempre nos da mucho gusto tener en esta cabina al secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano Pérez, porque además 2 temas importantes que están ahí en el tintero. Por supuesto, uno de ellos, y no por ello el más importante, pero sí mucho, es el inicio ya de la vacunación para todos los trabajadores de la educación en Puebla, y también los lineamientos para el ciclo escolar 2021-2022 de la educación obligatoria. Secretario, ¿cómo estás? Estimada Nuria, te saludo. Qué gusto. Como siempre, con afecto. Siempre es un placer venir a dialogar contigo, y saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Y además están todos muy pendientes de esta información que ya en su momento nos la diste a conocer la semana pasada, por supuesto. Se ha estado mencionando en todos los medios y están todos como muy atentos de lo que vaya sucediendo en función de, por ejemplo, la vacunación, a cuántas personas se va a vacunar, dónde va a ser, quiénes se van a vacunar. Por eso agradezco a este programa de la A a la Z, porque nos permite estar en contacto directo, oportuno, preciso, con todas las familias, alumnas, alumnos, profesores y sociedad en general. Hoy día la educación cada vez es un asunto público y por lo tanto responsabilidad y corresponsabilidad de todos. Entonces tocaremos 2 temas. El primero, como ya lo señalaste, de las vacunas, la vacunación, y el otro, los lineamientos para el regreso a clases de forma presencial. En relación a lo primero, hay algunos datos que ya saben. A mí me gustaría matizar los que están en duda o donde existe incertidumbre. Punto número 1, se va a vacunar a todos, sector público y sector privado. Bien, eso es muy claro. Clarísimo. Punto número 2, a todos los trabajadores de la educación. ¿Sí? Cuando digo trabajadores de la educación, son los que laboran en una institución educativa, el intendente, la secretaria, la trabajadora social, todos. La cifra la estamos todavía precisando. Creo que van a ser más de 150,000 trabajadores de la educación. Y digo que la estamos precisando porque no solo estamos contemplando a todos los trabajadores de la Secretaría que dependen directamente, sino también a organismos públicos descentralizados, ejemplo, COBAEP, CONALEP, CEBETI, CETIS, o sea, todos los que están en Puebla. En estas cifras también están todas las escuelas, tanto de básica como de superior, particulares. Y de igual forma la UAP, por ejemplo, ¿no?, que son universidades autónomas. Entonces, cuadrar esta cifra nos ha estado costando trabajo, pero sí te quiero decir que son más de 150,000 trabajadores de la educación. Más o menos, es una cifra aproximada, sí, que se irá detallando, por Exacto, supuesto. Y nosotros iremos precisando, pero la certidumbre que queremos dar es que nadie se va a quedar sin vacuna. Eso sí es claro. Perfecto, pues esa es información importante. Y también hay que decir que no es el Estado el que da los lineamientos, sino es la Federación quien finalmente impone estos lineamientos. Sí, como todos saben, quien está coordinando la campaña de vacunación pues es la Federación,
pero en coordinación con el Estado. Entonces nosotros estamos abiertos para poder coordinarnos, contribuir, favorecer las mejores condiciones para la vacunación de maestras y maestros. Les comparto que el día viernes tuvimos una reunión con el secretario de Salud y sus áreas claves. Hoy tenemos otra. Hoy estaremos reunidos a partir de la 1 de la tarde en una reunión para determinar una propuesta estatal, una propuesta que considere horarios, sedes, edades. Creo que eso es clave para nosotros. Hay algo que sí debo anticipar porque tenemos que prevenirnos para esto. Un ejemplo, se va a cruzar en las fechas en que se va a vacunar a los maestros, se va a cruzar con la franja de la sociedad de 50 a 59 años. Uh-huh. Entonces la persona, vamos a suponer que haya un maestro de 55, uh-huh, que va a pensar, pues voy a la franja general de la sociedad. No, lo que les pedimos es que se esperen hasta que se vacune a todos los trabajadores de la educación. Una razón fundamental, porque la franja de la sociedad que se va a vacunar de 50 a 59, por ejemplo, es de 2 dosis. Claro. Y la que se va a aplicar a los maestros, hasta ahorita la que está determinada es CanSino. Es una sola dosis. Por lo tanto, es una sola dosis. Esta es la razón fundamental por la que tenemos que organizarnos muy bien para que todos los trabajadores de la educación se esperen a su turno dentro de esta organización que se está llevando a cabo. Además, es importante que la contabilidad que se está llevando de las dosis necesarias, esto se respete de alguna manera sin que integrantes de esa cantidad que está estipulada o está programada se pasen, como bien dices, a los de 50 a 59. Exactamente. Porque entonces las dosis que se traerían serían de sobra, digamos. Exacto. ¿No? Entonces, todavía se están afinando los detalles, pero que sepan que nos estamos preparando. No estamos improvisando. Uh-huh. Estamos generando las condiciones organizativas de la mejor precisión para que todo salga muy bien. Y obviamente la clave para que salga bien será la disposición de todos los trabajadores de la educación que se adhieran a los reglamentos, precisiones de los procedimientos y mecanismos y que se los iremos dando a conocer. ¿Hay alguna fecha ya probable de inicio de esta vacunación? Sí, el 19 de mayo. Esa fecha ya está el 19 de mayo. En realidad es poco tiempo con respecto a lo que están diciendo de que van a empezar los de 50 a 59, ¿no? Exactamente, uh-huh. Y aproximadamente tendremos unos 7 días de proceso de vacunación para todos los trabajadores de la educación. Eso es lo que más o menos se está contemplando. En 7 días estamos contemplando, listo. Empezaremos por todos los trabajadores de la educación que tienen comorbilidades. Ajá. Serán los que tengan prioridad. Se buscará que se vacunen en hospitales, porque recordemos que hay que esperar media hora para ver si no hay efectos secundarios. Entonces, así lo estamos planeando. Uh-huh. Que tengan confianza y queremos su colaboración para que todo salga bien. Es importante que lo sepan. Entonces, esta campaña de vacunación para trabajadores de la educación en Puebla contempla una sola dosis, es esta vacuna, que es una sola dosis nada más, y creo que vale la pena que digamos que entren en este proceso todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa. Exactamente. Exactamente. Las y los alumnos con enfermedades crónicas y vulnerables, ¿qué va a pasar en cuanto a su asistencia a los planteles educativos? Pues aprovechando la presencia del secretario de Salud, estuvimos comentando, por un lado, el proceso de vacunación para maestras y maestros, uh-huh, en términos genéricos, pero por otro lado, también abordamos el regreso presencial a clases de alumnas y alumnos. Y consideramos que se tiene que identificar desde este momento a todos los que tienen enfermedades crónicas y vulnerables. Y ellos preferentemente no deben asistir a los planteles educativos y se mantendrán al sistema educativo a distancia. Sí, eso es uno de los aspectos que precisamos para que los padres de familia que me escuchan sepan que tienen que reportar a su institución las condiciones de salud de sus hijos que tienen comorbilidad. Segundo, las escuelas deberán instalar filtros sanitarios, de preferencia con agua y jabón, uh-huh, y debe existir compromiso de los papás para que detecten a tiempo síntomas de la enfermedad de los estudiantes. El secretario de Salud precisó que por los componentes del gel no es tan recomendable que lo usen los niños
pequeños menores de 7 años, por ejemplo. Mejor Ese agua fue y un jabón. dato clave. Por lo tanto, hay que privilegiar el uso del agua y jabón. ¿Sí? Y solamente en casos extremos, el gel. Entonces, son datos sumamente importantes derivados de estas reuniones y que estaremos dando a conocer de forma sistemática, permanente, para que trabajemos de la mano, de forma, diríamos, cooperativa, porque solo así podemos responder a este gran reto que todavía tenemos enfrente y que ahora con mayor complejidad, el regreso presencial a clases. Claro. Acabas de comentar un dato importante con respecto a los alumnos y las alumnas con enfermedades crónicas y vulnerables que no deben asistir a los planteles y se mantendrán en este sistema educativo a distancia. ¿Qué pasa con los maestros o maestras que tienen las mismas condiciones? De igual manera, De igual manera tenemos que protegerlos, pero recordemos que ellos para esas alturas ya van a estar vacunados. Ajá. Si la vacuna empieza el día 19, en términos generales, terminando mayo, ya están vacunados todos los trabajadores de la educación. La vacuna CanSino adquiere su máxima efectividad a los 2 meses. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando. Pero si hablamos de 2 meses, estamos considerando lo que sería junio y julio. Y si regresamos hasta agosto, parece que se han alineado las constelaciones para Sí. que todos los maestros lleguemos, pero ya protegidos, ¿no? Con toda su eficiencia de la vacuna, y eso va a generar mejores condiciones. Algo relevante que yo quiero señalar, porque estos ambientes de crisis, de pandemia, pues generan una vasta información, pero también generan desinformación. Y algunos toman sus decisiones con base en información no fundamentada. Por ejemplo, hay voces críticas que dicen, no debemos regresar presencialmente hasta que no estén vacunados todos los alumnos y alumnas. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud todavía no considera una vacuna para los niños. No existe una vacuna para los niños. Y si quisiéramos esperar a que existiera, podría pasar 1 año, Claro. 2 años, por ejemplo. Entonces sería casi cancelarle su futuro. Por eso tendremos que aprender a coexistir en estas condiciones con las mejores medidas de prevención. Pero eso va a depender de nosotros. Así es. Y donde también se alinearon los astros fue en la ejecución y en la elaboración de un lineamiento para el ciclo escolar 2021-2022 por parte de Educación Obligatoria. Así es. Creo que a un gobierno toca dar certidumbre, toca dar certeza en medio de las incertidumbres. Por ello es que nosotros hemos elaborado un conjunto de lineamientos para el regreso, que ya, como varios conocen, ya se publicaron desde la semana pasada los lineamientos de regreso a las actividades prácticas de laboratorio en educación superior. Así es. Eso va caminando muy bien, lo informo. Hay aproximadamente 6 universidades que han hecho su solicitud para que regresen y tan pronto justifiquen los protocolos necesarios, se dará luz verde para que regresen. Se empezaba con carreras que tienen que ver con la salud. Exactamente, ¿no? Salud y ciencias biológicas, eminentemente prácticas y que son inaplazables para la formación de profesionales. Pero nosotros ya estamos avanzando en los lineamientos de educación básica. Aquí tengo el documento que con mucho orgullo se los presento. ¿Sí? Aquí está el documento, ahí se ve derechito. Ahí está. Pareciera que de repente cuando dicen van a regresar a clases en agosto, nos estamos imaginando los tumultos, ¿no? Sí. Nos estamos imaginando los salones llenos, nos estamos imaginando otra vez ponernos en peligro. ¿Por qué no es así? No es así porque vamos a regresar en un modelo híbrido o mixto. Eso es sumamente importante que todos lo comprendamos. Nos vamos a ver envueltos en una situación totalmente nueva, totalmente novedosa, que va a requerir la disposición, la apertura, el compromiso, la solidaridad de todas y todos. Voy a explicar esta forma. Los alumnos propiamente irán solo 2 días a la semana a clases, 2 días. Nosotros estamos considerando que los alumnos que tienen mayores problemas de aprendizaje deben de tener prioridad. Por lo tanto, van los lunes. Posteriormente, hay alumnos que van a ir solo martes y jueves. Y hay otros alumnos que van a ir miércoles y viernes. Entonces, en promedio irán solo 2 días.
eso será presencial y los otros 3 días serán a distancia. Y ya bajo la tutela del docente se podrá determinar si es un modelo totalmente acompañado de la tecnología, medianamente acompañado de la tecnología o en ausencia de tecnología. Pero siempre habrá 2 momentos, presencial y a distancia. Presencial y a distancia. Esto que estás mencionando de Eso es clave. a distancia es que ha quedado dicho durante todo este año que tuvimos la experiencia de los alumnos que tuvieron que estudiar a distancia y que había estos 3 grupos de los que se podían conectar totalmente, de los que medio y de los que de plano no. Y esos son los 3 grupos que se están teniendo en cuenta. Sí, cuando decimos modelo a distancia es que un alumno está sentado en su casa, en una mesita, en sus condiciones más adecuadas y puede tener una guía o un dispositivo. Puede tener la televisión o la radio, pero guiado por su profesor. Eso es muy importante. Todas las herramientas son claves, son importantes siempre y cuando se sepan aprovechar para el logro de los propósitos y fines de la educación, que es la formación integral. De lo contrario, si no se tiene claro que el propósito central es la formación integral de la persona, del sujeto, del ser humano, aunque tengas una computadora, puede ser que no estés llevando a cabo un proceso humanizante. Eso es sumamente relevante, sin desconocer que hay brechas digitales. Claro. Ahorita te comentaba que vengo de una mesa de varias experiencias en América Latina y hay países donde sus municipios, en Guatemala, por ejemplo, tienen el 7% de conectividad, ¿no? Entonces, este problema no se puede desconocer, pero tampoco se puede absolutizar, que es la única manera en cómo podemos avanzar en un proceso de educación. Ahora es importante comentar que la reapertura de las escuelas se va a organizar en varias fases. Exactamente, pero antes de que te comente las fases, quisiera leerles esto que le hemos titulado Navegando a Barlovento. Navegando a Barlovento, ¿qué quiere decir? Exactamente, mira, lo voy a leer textualmente, creo que sí nos da tiempo. Dice así, Navegando a Barlovento. La nave de la educación lleva más de un año navegando a Barlovento, es decir, con el viento en contra. Es un mar agitado por la fuerza de la naturaleza, pero con la firme convicción de llegar a mejor puerto. El viento, que no es otra cosa que las dificultades heredadas, los miedos, las realidades, la confrontación de lleno y de golpe que nos sitúa cara a cara ante nuevos límites, en donde la carta de navegación en muchos casos pareció confusa o carente de sentido, y la niebla no permite ver siempre el punto de llegada. Sin embargo, todas estas ráfagas de viento también nos sitúan frente a nuestras fuerzas, nuestros motivos, nuestras responsabilidades y sobre todo a la necesidad de dar un golpe de timón desde la educación. La habilidad de muchos maestros para maniobrar y usar el viento que está en contra a favor se ha hecho evidente de muchas formas y acciones solidarias que todos escuchamos. Hemos visto o hecho adaptando algún rincón del camarote para sus clases o lanzándose al mar por un náufrago y regresando casi siempre con un tripulante más, lo que le llamamos nadie afuera, nadie atrás. Las prácticas educativas requieren asumir un tiempo pedagógico distinto y renovado, donde por muy nublado que siga, no se pierda de vista el componente humano y humanizante que exige toda acción educativa. Llevar el barco a buen puerto exige que cada marinero asuma como común el rumbo, y es en ese sentido educativo que se rescata el protagonismo de las y los profesores y la importancia de su responsabilidad para guiar la práctica de la navegación con rumbo fijo. Quizá no siempre visto por tener que navegar en zigzag para aprovechar el barlovento, pero sí reflexionando permanentemente en su papel para llegar al faro. Formar ciudadanía para la transformación requiere de un nuevo tiempo pedagógico y una pedagogía del testimonio en el que cada tripulante reconozca la trascendencia de su esfuerzo, plasmado en proyectos compartidos en lo colectivo y asumidos en lo individual, que permitan garantizar el derecho a la educación del desmarco de las 4A. Una analogía interesante que refleja lo que llevamos, este proceso,
prácticamente de un año, pero también lo que viene, la manera de enfrentarlo, ¿no? Así es, porque queremos que esté lleno de mística, lleno de sentido, y por eso nos atrevimos a hacer esta metáfora. Porque finalmente el objetivo es garantizar, por supuesto, el derecho a la educación de todos en nuestro estado en este ciclo escolar 2021-2022. Exactamente. Pero ahora sí nos vamos a las fases. Ahora sí nos vamos a las fases. Es interesante saber cómo está contemplada esta organización. Fíjate, Nuria, que las fases lo que evidencian es que nos estamos preparando, nos estamos organizando de aquí hasta agosto y que tenemos claro qué tenemos que ir haciendo, paso 1, paso 2, paso 3, pero siempre de la mano, de forma coordinada, familias, maestras, maestros. Este documento de lineamientos considera las disposiciones de la Federación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, las disposiciones también de Puebla en el sector salud, consideraciones de la UNICEF, es decir, es un documento muy completo. Por lo tanto, la primera fase se llama preparación para el regreso seguro escolar y las tenemos consideradas del 26 de abril al 21 de mayo. En esta fase, por ejemplo, tenemos que tener muy claras las condiciones en que se encuentra cada escuela. Hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Exactamente, un diagnóstico, qué escuelas tienen agua, cómo están los alumnos, cómo está el personal, o sea, la fase 1. La fase 2 es prever el cierre del ciclo escolar 2021 y esto lo tenemos de mayo a junio. ¿Cómo vamos a evaluar esta última parte? ¿Con qué criterios? La fase 3, la formación para atender la diversidad de las realidades educativas. Vamos a tener escuelas distintas, regiones diferentes, alumnos con procesos diversos. Claro. Por lo tanto, los maestros tenemos que prepararnos para atender la diversidad. La quinta etapa tiene que ver con... la cuarta sería el modelo educativo. El modelo híbrido. Híbrido, exacto, que comentabas. o mixto en el estado de Puebla. Y ya está planteado aquí cuáles son los lineamientos para un modelo híbrido. Entonces eso nos va dando claridad de que no vamos a regresar convencionalmente. Claro. Y eso permite garantizar la seguridad de las alumnas. Y la última fase, prácticas de cuidado permanente. Una vez iniciado el ciclo escolar, tenemos prácticas de cuidado permanente en las nuevas normalidades. Ya no estamos hablando de una nueva normalidad solamente, sino son nuevas realidades, nuevas normalidades, y por lo tanto la ética del cuidado debe estar presente ya de forma permanente, porque no sabemos cuándo va a pasar. Nada más por citar un último ejemplo. Al primer alumno que se enferma en una escuela, se suspenden clases y se van a su casa un periodo de tiempo y después regresan. Así vamos a estar. Por lo tanto, necesitamos un cuidado permanente. Perfecto, muy bien. Pues ahí están esas prácticas de cuidado, esas fases para el ciclo escolar 2021-2022. Y por supuesto va a haber protocolos. Exactamente. Para todos aquellos padres de familia que están pensando ahorita, bueno, ¿y yo cómo sé si mis hijos van a ir los lunes o van a ir los martes y los jueves o van a ir los miércoles y los viernes? Bueno, eso, por supuesto, cuando vaya llegando la fecha, todos se irán poniendo de acuerdo y se les irá informando. Sí, exactamente. Aquí están planteadas todas las fases y pedimos mucho la colaboración de los papás. Por ejemplo, ayer se incendió porque había mucho pasto en una escuela y seguramente hay pasto en muchas otras escuelas. Hay que prever eso, hay que empezar a hacer faenas. Todo tendrá que ser de manera organizada y, vuelvo a decir, de forma cooperativa. Por lo tanto, que estén atentos, les iremos dando los lineamientos, pero que sepan que estamos nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el regreso sea lo más responsable posible. Todas las escuelas van a tener unos protocolos muy estrictos que van a tener que seguir en función de varios rubros. De hecho, estos protocolos ya existen. Recordemos que las clases fueron suspendidas presencialmente el 24 de marzo de 2020. Y desde entonces se decía, regresamos en 2 meses, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Sí, claro. Y regresamos en tal fecha. Y desde entonces ya existen los protocolos de regreso. Lo que hemos hecho es adoptarlos, enriquecerlos y ya establecerlos en estos lineamientos. Por supuesto que tienen que ver con la asistencia escalonada. Para que ¿A las 6, más o menos, después de las 6? Sí, muy importante que todos lean estos lineamientos, empezando las maestras, los maestros.
pero también las familias y también la sociedad en general, porque es tarea de todos contribuir a que se cumpla el derecho a la educación. Las escuelas públicas, privadas, deben tener este documento. Deben tener, porque va a ser como una guía, ¿no? Así es, va a ser como nuestra, ¿cómo se dice?, de cabecera. Pues sí, nuestro libro de cabecera, vamos a dejarlo así, nuestro libro de cabecera. Entonces va a haber protocolos, por supuesto, para el uso de espacios escolares, para la asistencia escalonada, para el ingreso y la salida en las escuelas. Exacto, sí. Hasta cómo se va a coordinar el receso o recreo en la escuela. No puede ser al mismo tiempo. Todo está pensado. Todo está considerado, pero solo funcionará si contamos con la colaboración de todas y todos. Es muy importante comentar que todo esto se da también bajo ciertos principios rectores que también van a ser muy importantes que usted los tenga presente y que los conozca además. La ética del cuidado sería uno de los más importantes. Sí, la ética del cuidado significa no perder de vista, ¿verdad?, que nuestra relación con los alumnos tiene que ser de comprensión, tiene que ser de cariño, porque el tiempo vivido durante más de un año puede haber generado secuelas negativas o implicaciones inapropiadas en su formación. Por lo tanto, cuando el alumno llega a la escuela, lo que hay que hacer, antes que ponerle atención a lo instructivo, se le tiene que poner atención a lo formativo, a lo esencialmente humano. Y ya luego le entramos a lo demás. Por eso ya iré diciendo que habrá una primera semana clave para este encuentro socioemocional, podemos decirlo. Que ya me imagino, las escenas de emoción. De reencontrarnos, de resignificar, de revalorar, de recrear cosas. La primera semana va a ser muy interesante porque justo es una necesidad, después de tanto tiempo, de estar en una no presencialidad. Y bueno, estos principios rectores, como lo que acabas de mencionar, esta ética del cuidado, también contará con participación incluyente, con solidaridad, que ha sido otra de las palabras que han estado muy presentes durante este año. Sí. En los que hemos estado hablando sobre esta educación a distancia. Y las hemos enfatizado porque es lo que más se ha descuidado en la educación en general. En la educación por mucho tiempo se le ha dado prioridad, diríamos, a las competencias duras. Y cuando digo competencias duras, pues es al pensamiento lógico formal, lógico matemático, que es muy importante, pero no lo es todo. Claro. Y se ha descuidado, a su vez, elementos claves que tienen que ver con la formación ética. Un sujeto cada vez más responsable de lo que hace frente a sí mismo, frente a los demás, que sepa tomar buenas decisiones a lo largo de su vida, una formación de un buen ciudadano, que se cuida y cuida a los demás, por ejemplo. Y donde la práctica de la solidaridad nos permite resolver muchos problemas, porque me permite ya no solo pensar en sí mismo, sino pensar en la comunidad, en los demás. Y sin lugar a dudas, la pandemia es uno de los aprendizajes más grandes que nos ha dejado. Uy, ya lo creo, en todos los aspectos. Así es. Reconocer la diversidad, seguir con esta atención a la población vulnerable, estas emociones, ¿no?, en la relación pedagógica y evaluar para aprender. Exactamente. Hoy en este foro del que te comento que estuve presenciando, se hacía un señalamiento. Muchas veces le ponemos demasiada atención solo a la información, a la instrucción, te mando actividades, pero no le ponemos la atención necesaria a la evaluación. Si se están logrando estos aprendizajes fundamentales, cómo hacerle para que se logren, creo que eso es clave. Y acordémonos que dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden. Eso es clave y todos estos instrumentos están considerados en estos lineamientos. A partir de esta tarde podemos descargarlo en la página, así que esto es un documento muy importante que es para los padres de familia, para los alumnos y alumnas y por supuesto para los docentes y todos los que integran la comunidad educativa. Exactamente. Muchas gracias, secretario de Educación Melitón Lozano, gracias por esta información. Un saludo cariñoso y afectuoso a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Si le queda alguna duda, bueno, no tenga cuidado porque vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, de estos dos temas importantes, la vacunación para la comunidad educativa y también estos lineamientos de regreso 2021-2022. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Alejandra Varela García, intérprete en lengua de señas mexicana. Recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 12. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.